Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Luz Daniela Otero Hurtado, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD. El día de hoy les voy a exponer 4 conceptos básicos de la unidad 1 junto con la respuesta de una pregunta problematizadora. Tenemos como primer concepto la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subterráneas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Para adquirir carga eléctrica, es decir, para electrizarse, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Tenemos entonces que si un cuerpo está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones, y si un cuerpo está cargado positivamente es porque tiene un defecto de electrones. Como segundo concepto tenemos la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Dependiendo de cómo sea este movimiento, podemos distinguir entre corriente continua y corriente alterna. Cuando el movimiento de electrones se produce en un mismo sentido, se llama corriente continua. La corriente eléctrica siempre circula en el mismo sentido. Y cuando el movimiento de los electrones cambia de sentido, cada cierto tiempo se llama corriente alterna. Se utilizan corrientes alternas para todos los aparatos que se enchufan directamente a la red. Como otro concepto tenemos tensión. Expresa el potencial de un sistema eléctrico para realizar trabajo. La tensión expresa el trabajo realizado para mover una carga desde los puntos A hasta B. La tensión eléctrica también es conocida como voltaje. La unidad de medida de voltaje es el voltio. El voltaje no es más que la cantidad de voltios que actúan en un sistema eléctrico, es la presión o tensión que una fuente de energía eléctrica ejerce sobre los electrones en un circuito eléctrico. Como cuarto concepto y último tenemos la energía. La energía eléctrica también es conocida como potencia eléctrica. Se define como la razón de intercambio de la energía, por lo tanto es el producto de la tensión por la corriente. La potencia eléctrica son los joules por segundo y su unidad de medida es el watt. Como pregunta problematizadora tenemos: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? Entonces, la corriente alterna es el flujo de carga eléctrica que varía en dirección con cambios en el voltaje y la corriente. La corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constantemente y no hay cambios en el voltaje. La diferencia entre corriente alterna y corriente directa no solo tiene que ver con las características del flujo eléctrico, sino con las aplicaciones de cada una en la vida cotidiana. La corriente alterna se aplica en el alumbrado público, las conexiones eléctricas domésticas y de uso público, y para dispositivos de uso doméstico e industrial con conexiones de corriente. Electrodomésticos, máquinas de lavado de autos, por ejemplo. Y la corriente directa se aplica en los automóviles, el sistema de transporte subterráneo, ferrocarril, la telefonía móvil, las computadoras, que deben alimentarse con corriente alterna, pero internamente esta se transforma en una corriente directa. Y todo dispositivo o aparato que requiera el uso de baterías. Muchas gracias.